Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos aquí nuevamente en nuestras clases de los lunes a las 8 de la noche. Esta es nuestra sexta clase ya, o quinta, ya estoy perdido. Bueno, tenemos un cambio con respecto a los temas que hemos estado haciendo y tiene que ver con entender que el trabajo no tan solo, y sobre todo el emprendedor, el trabajo de las ventas, no tan solo es un trabajo que depende del esfuerzo y de las ventas y las técnicas y las motivaciones que nos llevan a eso, sino que también tiene que ver con cómo yo soy capaz de administrar el único recurso, y estamos hablando que el único recurso que tenemos cuando somos emprendedores no tiene que ver con ni millones de dólares ni grandes contactos, sino que tiene que ver con el tiempo propio y el tiempo de nuestros socios. Y por lo tanto, lo que vamos a aprender hoy día con nuestro invitado, que es aquí nuestro coach, master, sensei, eh, ya no sé, no tiene denominación para nosotros, Humberto Almonacid, que nos va a venir a compartir durante esta hora el trabajo que él ha tenido a lo largo de su carrera durante más de 10 años y que materializa además en sus libros. Aquí estamos hablando de un autor. Esto es un gran honor para nosotros poder tenerlo en esta plataforma, aquí en el grupo Lean Startup Chile, porque no tan solo es un profesor karaoke, como podría llamarse, aquel que canta una canción que no compuso, sino que aquí este es un compositor, cantautor, escritor de libros y que ya va en su tercer libro. Así que los dejo. Humberto, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y yo te voy a estar moderando. Si es que ¿Ya? alguien quiere pedir la palabra, te la voy a ¿Mm? solicitar. Y si te está yendo para otro lado, también te lo voy a decir. Ya. Oye, lo importante es que, bueno, que hagan hartas preguntas porque trabajo en varias empresas realizando consultoría y asesoría. Trabajé harto tiempo en la industria. Entonces, todas las consultas que tengan pueden aprovechar en la medida que vayamos, o sea, si les queda una duda en una lámina o necesitan un tip, me dicen y con gusto yo estaré respondiendo lo que pregunten. Estupendo. Ya, pues, ¿Mm? adelante, todo suyo la pantalla. Ya, vamos a compartir pantalla acá y tenemos esta presentación que está ahí, que se llama Estrategias y tácticas para usar mejor tu tiempo, que está basado en el modelo Optimization, que es el libro que se publicó el año 2017, el año recién pasado, en el mes de septiembre, y que es una nueva mirada relacionada a algo que se llama productividad consciente. Cuando estuve en la industria, me desempeñé, bueno, ahí estoy yo un poco en la presentación, cuando estuve en la industria me desempeñé bastante en el área de mejora continua. Trabajé en proyectos de implementación de Lean en Latinoamérica, yo trabajé en una empresa que se llama Maciza, en dos plantas, en Valdivia y en Cabrero, cerca de Concepción, y siempre estuve ligado al área de optimización. Fui jefe de mantenimiento mecánico en los últimos 6 años y siempre estuve desarrollando proyectos de mejora, enfocada en máquinas, sí, que es algo que se llama gestión de activos físicos. Y debido a ciertas problemáticas que tuve con los métodos tradicionales de productividad, que están enfocados a sistemas, están enfocados a empresas y no a personas, entonces decidí crear mi propio modelo que buscaba el equilibrio entre la vida profesional y la vida personal, para que quienes lo utilicen tengan la oportunidad de ser mucho más productivos, pero al mismo tiempo poder compartir y poder cultivar sus relaciones. Y ahí es donde entra el concepto de felicidad, porque hoy en día se habla mucho de felicidad, pero en las empresas, para poder tener tiempo disponible para esos programas, se necesita generar resultados. Entonces, si tú tienes una empresa y buscas el bienestar, pero no generas resultados, a la larga todo el mundo se va a tener que ir para la casa, van a tener que ponerle candado, y es lo que ha ocurrido en muchas oportunidades. Entonces, en la primera asignación que tuve, cuando trabajé en Valdivia, lamentablemente esa planta la cerraron porque no generó los resultados que buscaban los inversionistas. Y es mucho, y es muy relacionado a lo que sucede hoy en día con los emprendedores, porque trabajo también con Corfo acá bueno, trabajo con el Comité Regional de Innovación del Biobío acá en Concepción. Estoy asociado a Everis, al hub digital que está en Chacabuco, y también con un cowork.
y me ha tocado mentorizar emprendedores. Y el enfoque que le doy es de ventas, o sea, de estrategias comerciales y también de la productividad de los sistemas internos. Así que en la medida que vayamos avanzando le voy contando más de lo que he desarrollado. También soy uno de los entrenadores de Jürgen Klarich acá en Chile en ventas, neuroventa y neuromarketing. Así que ahí les voy contando de qué se trata. Miren, esta es una de las frases que aprendí cuando me puse a estudiar productividad dura, así me fui al lado del GTD de David Allen y llegué a la conclusión que para poder ser más productivo no tienes que ir más rápido, sino que tienes que aprender a vivir más lento, sobre todo en la sociedad moderna, en la sociedad actual, como todo nos viene casi como si fuera una ola a cada instante, información, requerimientos, tienes que tener la capacidad de detenerte, observar y pensar. Y eso tiene que ver con el hecho de vivir más lento. Cuando tú aprendes a vivir más lento, empiezas a generar más resultados. Y esa es una de las primeras frases que me gustaría que tomaran en consideración, porque cuando tú te enfocas mucho en hacer, te olvidas de vivir. Y si te olvidas de vivir, también puedes tener algunas consecuencias nefastas como, pongamos ejemplos de diabetes tipo B, ataques de pánico, si es que te vas a algún cuadro de estrés crónico. Y según lo que están estudiando hoy en día los norteamericanos, los europeos, hay varios tipos de cáncer relacionados a estados de estrés crónico. El libro que escribí se llama Optimization, la clave del tiempo para alcanzar el éxito en la vida, y es una propuesta, como les dije, de productividad consciente para poder alcanzar el equilibrio entre lo profesional y lo personal enfocado al bienestar. Como el nombre de este taller es estrategias y tácticas para usar mejor tu tiempo, por un lado, les quiero contar que la estrategia es un plan a largo plazo, entonces tenemos que tener un método para poder alcanzar el objetivo que nos planteemos a largo plazo. Y las tácticas serían las acciones necesarias para poder llevar a cabo la estrategia. Dentro de todas las cosas que he hecho, también estuve en la Fuerza Aérea y estudié bastante este tema de la estrategia y las tácticas. Entonces, si ustedes pensaran desde el punto de vista, un objetivo estratégico es ganar la guerra y las tácticas son todas las acciones que yo realizo para ganar esa guerra. Entonces, en este caso, yo puedo elegir una táctica de destruir los radares del enemigo para tener el control del espacio aéreo, puedo dinamitar los puentes para cortar sus rutas de acceso, puedo cortar los suministros. Básicamente, esa es la forma de entenderlo. Y cuando nos enfocamos desde el punto de vista de administración del tiempo o gestión del tiempo, tenemos que tomar en consideración cuál es el objetivo que quiero lograr con mi emprendimiento. Esa es la primera pregunta que debo hacer. ¿Qué es lo que quiero lograr desde el punto de vista, cuáles son mis metas? ¿Cuáles son las metas principales? ¿Qué son las metas a largo plazo y yo quiero alcanzar? Porque a veces nos enfocamos mucho en lo que es a corto plazo y llenamos el formulario, postulamos para poder ganarnos un PRAE y la gente se gana un PRAE y no sabe qué hacer después con el dinero. ¿Por qué? Porque la meta era una meta a corto plazo, no había una estrategia de negocio relacionado con el emprendimiento. Ese es el libro, que lo pueden encontrar en todas las librerías y a través de www.buscalibre.com. Se llama Optimization. Yo acá tengo algunas copias, aquí en mis manos. Y bueno, lo pueden buscar, está disponible en Feria Chilena del Libro y en Librería Antártica. Ahí estoy yo, el año 2011, cuando estaba en Maciza, más joven. No sé si se me notan las canas, pero tenía el pelo completamente negro. Y fue cuando tuve un colapso en mi vida. Sufrí un colapso completo, me dio un producto de trabajar mucho, tuve una parálisis facial y también por un cuadro de estrés crónico me detectaron hipertensión arterial. Así que cuando volví, aproximadamente estuve como 3 meses fuera, así liquidado completo, no tenía hasta el hombro, como dicen, hasta el hombro tomado, con parálisis. Me propuse crear un método que pudiera ayudarme a ser más productivo, pero poder llegar a mi casa y disfrutar a mi hija y compartir con ella. Porque habían días que ni siquiera tenía tiempo de verla, sino que llegaba y la veía acostada y en la mañana salía más temprano que la hora que se levantaba. Y estamos hablando de un bebé de 2 años y medio que se levantan generalmente a las 7 de la mañana. Yo salía a las 6:15 a trabajar. A las 6:15 y trabajaba aproximadamente hasta las 11 de la noche porque eran demasiadas las responsabilidades dentro de la planta.
Así que mi propuesta, en vez de buscarme, como podría haber pensado alguien, de buscarse otro trabajo y escapar, yo dije, ya, me voy a meter en este desafío de crear algo que me pueda ayudar a mí y también pueda ayudar a mis colegas. Y así nació el modelo Optimization. Y para ponerlo un poco en contexto también, aquí hay estadísticas del año 2016 de la OCDE, de la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico, donde pueden ver, yo creo que estas estadísticas se han visto bastante, pero Chile es uno de los países que más trabaja, que estamos dentro de los top 5 de los países del OCDE que más horas de trabajo tienen al año. Y según lo que he estado registrando, bueno, este es real entre comillas porque aquí aparecen solamente las horas que están registradas por la inspección del trabajo. Todo lo que es trabajo informal, o también en este caso el trabajo que realizan los emprendedores, no está contemplado en estas estadísticas. Y abajo, ustedes pueden ver en la gráfica de al lado, la más verdecita, esa vemos que desde el punto de vista de productividad estamos en el segundo lugar, pero lo malo es que desde abajo hacia arriba. O sea, México es el último, nosotros somos el penúltimo en productividad del OCDE. Y considerando, bueno, estas son estadísticas del 2015, pero les voy a mostrar ahora las estadísticas del 2016, que fue declarado como el año de la productividad, ¿se acuerdan del gobierno anterior? Y teníamos una política enfocada en innovación y emprendimiento. Y como pueden ver, en comparación con el OCDE, las horas de trabajo de Chile fueron un 12% más. Y desde el punto de vista de productividad, o sea, de cuántos dólares generamos al PIB por cada hora de trabajo, bueno, la producción fue un 49% menos comparado con el promedio de los países del OCDE. Y el 2017, que este informe salió hace poco, que lo pueden buscar en OCDE ahí en las planillas o los informes de productividad, la cosa no cambió mucho, bajó un poco lo que son horas de trabajo, pero igual en general en el OCDE bajó, y el trabajo se mantuvo un 12% más y la productividad también fue de un 49% menos. Entonces, de estas estadísticas, podemos concluir que Chile es un país muy, pero muy, muy ocupado, pero poco productivo. Y esta dinámica se repite en la mayoría de los países de Latinoamérica, haciendo una gráfica o haciendo una recolección de datos de varios informes. Ahí está la mayoría de los países de Latinoamérica, se hizo una extrapolación con informes del OCDE, de la ONU, del FMI y también del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, donde podemos ver que, bueno, la mayoría de los países latinoamericanos tienen baja productividad, pero Chile está en el top one. O sea, estamos en primer lugar comparando estadísticas del 2013, el 2015 y el 2016. Y de repente hay personas que me dicen, oye, pero Brasil es un tremendo país, sí, pero tienen un PIB grande, pero cuando tú bajas ese PIB a lo que genera cada persona con cada hora de trabajo, en comparación es casi la mitad de lo que genera Chile. Así que esto es un problema, no es un problema solo nuestro, no es un problema solo de las empresas, de los emprendedores, sino que es un problema a nivel latinoamericano. Y que observé cuando me tocó implementar los sistemas de mejora continua Lean en algunos países como Brasil o México o Argentina. O sea, es una tónica que se va repitiendo. Aquí viene algo interesante para que ustedes empiecen a evaluarse. La administración del tiempo o la gestión del tiempo está hoy en día entrando a lo que es la quinta generación. Entonces, para que se autoevalúen más o menos en qué generación están, les cuento que la primera generación partió con la revolución industrial y donde se empezaron a utilizar los checklists. Así que si ustedes son de las personas que les gusta anotar en papelitos y andan dejando papelitos por todos lados, así, pegados en el computador, pegados, no sé, en las paredes, estarían en la primera generación de la administración del tiempo, porque no hay eh, ninguna relación con lo que es registro temporal, que pasa ya a la segunda generación y estamos hablando de los años 20, después de la Primera Guerra Mundial hacia adelante, empieza el uso de las agendas, ya sean las agendas, entonces si alguien se acuerda, hace años atrás casi todo el mundo andaba con una agenda, era un regalo pero infaltable para épocas navideñas.
Ahí tú registrabas tus citas, registrabas tus fechas más importantes, y hoy en día eso ha migrado a la agenda electrónica. Estamos hablando de Gmail, estamos hablando de la agenda del computador. Entonces, si hoy en día te encuentras trabajando con checklists y con registros temporales usando solamente agenda, estarías en la segunda generación de la administración del tiempo. Ahora, si eres un poco más evolucionado y ya te vas a los años 60, 70, entras a lo que es la tercera generación y donde el checklist y el registro temporal van integrados, entonces genera una integración de lo que es el tiempo. Aquí se empiezan a utilizar algunas otras herramientas donde también entran las herramientas de orden que están relacionadas con algunos tableros que vienen del Kaizen japonés, que son los tableros Kanban, pero todavía sin ninguna mirada de priorización ni de agregar valor. Luego pasamos a la cuarta generación, que esta nació con un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, donde ya estamos hablando, se integra lo que es checklist, el registro temporal, que son las agendas, se integra todos los sistemas y también hay un enfoque en priorización. Y también hay una consideración desde el punto de vista de las personas. Entonces se habla de que hay que ser, bueno, aquí han escuchado esta frase, duro con el problema, blando con las personas, o ser eficiente con las cosas y efectivo con las personas. Está ya ingresando a la quinta generación o algunos aspectos de la quinta generación, donde hay que considerar ya no tanto la automatización, porque la cuarta generación tiene esa particularidad que se enfocó mucho en lo que es automatizar. Y hoy en día estamos pensando ya en cómo humanizar los sistemas, porque nos estamos olvidando un poco de la parte más personal, de lo que tiene que ver mucho con la comunicación, muy importante para el tema de las ventas, que si bien es cierto, es necesario automatizar los sistemas, pero también hay algunos productos o servicios que todavía es necesaria la interacción relacional o generar una relación a largo plazo con nuestro cliente potencial. Miren, este también es un tablero, un cuadro muy decidor porque en los últimos 30 años todos se han enfocado mucho en lo que es productividad tradicional y cuyos enfoques están en priorizar, en utilizar recursos y con un paradigma que trabajamos bastante los coaches que se relacionan con las creencias, y ese es el tiempo es oro. Y la productividad consciente, que es lo que está iniciando hoy en día, que voy a volver a la lámina anterior donde está la quinta generación, donde está lo que es checklist, registro temporal, integración, valor y bienestar. La productividad consciente, en vez de enfocarse en priorizar, se enfoca en agregar valor a nuestras vidas. O sea, no es necesario hacer todas las actividades que se nos vienen encima, sino que tenemos que hacer una evaluación de si es que está aportando o no está aportando a nuestro bienestar. Después, el enfoque es en ejecutar de la productividad tradicional, y la productividad consciente nos dice que no, que el enfoque no tiene que estar en ejecutar, porque cuando tú ejecutas, no piensas, no tomas buenas decisiones, entonces tienes que enfocarte en generar capacidad disponible para tu sistema. Y en este caso, como emprendedores, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, lo que están haciendo ahora es generar capacidad disponible, porque van a aprender algunos tips que le van a ayudar a mejorar en su gestión de tiempo, o en realidad a gestionarse ustedes mismos. El otro enfoque de la productividad tradicional es en utilizar recursos, y la productividad consciente, bueno, como lo dice el nombre de este taller, está enfocado en desarrollar estrategias, no en recursos. Acá en Chile, a mí me llama mucho la atención porque cuando tú tienes un proyecto y ese proyecto termina pasado un 10% del presupuesto y un 10% del tiempo, se considera un proyecto exitoso. Y tiene que ver con una inyección de recursos más o menos magnífica para poder alcanzar esos tiempos. Y cuando trabajé con los japoneses implementando el Lean, ellos siempre pensaban en el hecho de cumplir menos del tiempo y ojalá con menos presupuesto de lo que se había planteado inicialmente. Entonces ellos, en vez de trabajar más y meterle más gente, o porque a veces tú te dices, no, tengo 10 personas trabajando y no voy a alcanzar a llegar a la fecha, métele 20, métele 30 personas para que termine, pero eso significa costo, y en caso para un emprendedor igual es un tremendo impacto. Entonces tienes que buscar alguna estrategia que te permita
alcanzar los mismos resultados y cumpliendo tu presupuesto y también cumpliendo los plazos establecidos. Lo último, como les dije, el paradigma de la productividad tradicional es que el tiempo es oro, y cuando tú piensas que el tiempo es oro, te olvidas de la máquina, te puedes olvidar de ti mismo y puedes caer en algunas inconsistencias, como les dije al principio, algunas enfermedades. Y lo que hay que considerar en el nuevo paradigma es que el tiempo es más valioso que el oro, el tiempo es más valioso que el dinero, y el tiempo es vida. Y hay una frase que dijo el expresidente de Uruguay, que me gusta bastante esa frase, que él dice que cuando tú compras algo no estás comprando con plata, estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que invertir para poder comprar eso, para ganar ese dinero. Entonces ahí vamos al hecho de que el enfoque, si pensamos que el tiempo es vida, es aumentar y rentabilizar cada minuto que tú tienes disponible. Y ahí entramos a algunos conceptos que trabajamos, bueno, que usamos bastante los emprendedores, que lo que le comentaba Jorge delante, que era el cuadrante del flujo del dinero, que si uno es empleado y pasas a ser un emprendedor que no tiene tiempo, al final eres más pobre que ser empleado, porque el empleado, si quiere, viene un día, llega a la oficina y dice, hoy no voy a trabajar, y le pagan el sueldo igual. En cambio, un emprendedor, si llega y dice, hoy no voy a salir a vender, no recibe nada. Entonces, tienes que buscar la manera, en este caso, agregar valor a tu vida, generar capacidad disponible y desarrollar estrategias que te ayuden a rentabilizar cada minuto que tú tienes en tu emprendimiento. Y eso incluye a tu equipo de trabajo. Algunas paradojas de la vida moderna, y las puse aquí las 4. La primera es el efecto tecnológico en el tiempo. Y tiene que ver con el hecho de que tenemos mejor tecnología, hay mejor redes de transporte, hay más información disponible, pero pareciera que tenemos menos tiempo. Entonces no sabemos cómo aprovechar esas ventajas tecnológicas. Y aquí va el primer tip, que tiene que ver con por ejemplo, cómo aprender a usar algunas aplicaciones. Yo les voy a mostrar algunas aplicaciones que son muy interesantes. He trabajado, no sé si hay varios que pueden haber usado Asana, pueden haber usado Canvo, pueden haber estado trabajando con Trello. He trabajado bastante con Trello y tengo mis aprensiones. Está Pipefy hoy en día, que salió hace poco, y está Wunderlist. Entonces, yo les recomiendo, o sea, para un emprendedor, lo mejor es trabajar con Wunderlist. Así que si es que algunos la tienen, maravilloso, porque tienen que aprovechar y sacarle el jugo al máximo. Pero si no, recomiendo que la descarguen y les voy a mostrar la máscara de funcionamiento. Para un emprendedor es lo mejor que puede haber, porque es la integración entre lo que es los checklists con las herramientas temporales, la generación de valor y también con lo que es priorización. Y puedes trabajarlo con tu equipo de trabajo, es mucho más sencillo que un Trello, porque Trello necesita ser muy estricto en el trabajo cuando hay equipo, y uno tiene la tendencia a abandonarlo después de algunas semanas si es que no hay un jefe ahí que lo esté controlando. Luego tenemos la segunda paradoja, que es la cronopobreza, que no sé si vieron unas estadísticas que salieron hace poco, que dice que más del 8% de los chilenos trabaja más de 60 horas a la semana. Oye, espérate, Humberto, me ¿Sí? hacen una pregunta que tiene que ver ¿Mm? con estos software que tú contaste recién, ¿Sí? que dice el efecto tecnológico en el tiempo. ¿Tú tienes Justamente. una lista de esos software, unas direcciones, algo que nos puedas ¿Sí? compartir después? Sí, Para que no quede en el puso. aire, digo. Sí. Lo que pasa es que les voy a mostrar en una lámina que viene más adelante, pero les voy a dar cuáles son los que yo recomiendo, que son los 4 o 5 software que uno debería usar, porque a veces tú preguntas qué software me recomiendas y te disparan, no sé, yo creo que debo tener más de 40 software de productividad. Y sí, y al final no sabes qué hacer, y eso es lo que ocurre con el efecto tecnológico. Tenemos mucha tecnología disponible, pero no sabemos qué usar. Entonces, Bueno, dentro de esas, ese es el ah, efecto, y aquí hablando también con la brecha tecnológica, es el sí, efecto de tener un océano de información y no tener el justamente. botecito para navegarlo. Sí, justamente pasa eso, que al final nos saturamos de información y no sabemos qué hacer, y finalmente tenemos un computador en nuestra mano, que es un computador ultra moderno, y terminamos jugando algún juego, pues terminamos procrastinando más que nada.
Y lo importante es sacarle el provecho que tiene, porque hoy en día para mí el teléfono se ha convertido en mi oficina. Trabajo más de 4 horas en el teléfono, pero estoy vendiendo, estoy en comunicación con mi equipo, estoy programando viajes, haciendo varias cosas que antes en realidad era pura pérdida de tiempo en algunas aplicaciones que no agregaban nada de valor a mi vida. Era escapar un poco de esta, como de este estrés. Me refugiaba en el teléfono y terminaba ahí horas pegado. Ahí les voy a entregar el listado de las aplicaciones que considero más importantes. Miren, la segunda paradoja tiene que ver con la cronopobreza. Y eso, cuando yo trabajaba en Maciza era cronopobre, porque finalmente trabajaba 16, 17 horas al día, llegaba a mi casa a dormir y no tenía tiempo de compartir con mi familia. Y es lo que le pasa a muchas personas también, de empresas y emprendedores que veo cómo trabajan de sol a sol, o sea, desde que sale el sol hasta que se esconde, y a veces no generan resultados, entonces se olvidan de vivir, se olvidan de sus relaciones, dejan de juntarse con sus amigos. ¿Por qué? Porque están demasiado enfocados en hacer de que su negocio salga adelante. Entonces también todo lo que uno utiliza como estrategia está enfocado a convertirse de un crono pobre a un crono rico. Ya, Miren, oye, hay un sí, comentario súper simple y que tiene que ya, ver con entender este cambio lingüístico, que es el hecho de que el tiempo no se tiene, el no, tiempo se aprovecha o se se aprovecha. desaprovecha. Sí, Pero, a ver, con lo que a ti te pasaba en Maciza, me da la idea de que tu puesto de trabajo está mal diseñado. sí. Lo que pasa es que en realidad aquí ese es el motivo por el cual escribí el segundo libro, es que cuando a ti te nombran jefe, nadie te enseña a ser jefe. Entonces, como no tenía ciertos lineamientos, tampoco, también abarcaba mucho, quería controlarlo todo, porque me enfocaba mucho en un rol de administrador, más que un rol de liderazgo y supervisión, me enfocaba en ello. Entonces pasaba controlando a mi equipo y tampoco tenía ciertas habilidades que son necesarias como comunicación efectiva, negociación y resolución de conflictos, que son las cosas que nos enseñan en la universidad, o si las enseñan es un pincelazo y después tienes que hacer un diplomado o hacer un magíster y te puedes demorar 1 año y medio, 2 años. Y cuando recién sales de ese magíster, vas a tu empresa y tú dices, chuta, ¿y cómo tengo que poner en práctica esto? ¿Por qué? Porque son los conocimientos que diseñó un gringo al otro lado del mundo y lo pensó para grandes organizaciones y a lo mejor tú tienes un equipo que son 2, 3 personas. Y tú dices, ¿qué hago ahora? Ese es un poco también que se relaciona a la cronopobreza. Entonces, tiene que ver con las dimensiones de la productividad que les voy a mostrar cuando veamos el modelo. Voy a pasar estas dos rápido, estas paradojas, y voy a llegar al modelo porque ahí es súper decidor. La paradoja 3 no tengo que explicarla mucho porque está relacionada con las estadísticas, la ocupación no productiva. Estamos súper ocupados, pero no somos productivos. Entonces, el equivalente a un emprendedor que sale a vender, que me pasó en algún minuto, salía a vender un día completo y no cerraba ningún negocio. Entonces, tenía muchas reuniones y yo decía, oye, estoy súper ocupado, tengo reuniones hoy, lunes, tengo reuniones martes y miércoles, llegaba el día viernes y ventas, cero. Ocupación no productiva, cero productividad, muy ocupado. Y la última paradoja es el desbalance que se da por productividad y felicidad. Tenemos una creencia de que si somos productivos, no seremos felices y al revés también. O sea, si somos felices, somos poco productivos. Entonces, de repente me ha tocado ir a empresas a hablar de productividad consciente y me dicen, oh, no, no queremos eso, esas cuestiones media hippie aquí con olor a incienso, así que no estamos ni ahí con, sí, no estamos ni ahí con eso. Entonces, por eso, en una primera instancia, ingresaba como productividad consciente y hoy en día ya tengo que ingresar como productividad dura, pero con métricas enfocadas al bienestar y a la felicidad. Porque si tú vas a ofrecer felicidad a una empresa, sabiendo que va a aumentar la productividad, no te van a tomar en cuenta. Pero si tú vas a vender productividad dura para los sistemas, ahí te van a tomar en cuenta y tú aprovechas de enseñar los aspectos de felicidad y bienestar. Miren, ahí está, por fin llegamos a Optimization. Este es el modelo que creé, esto lo creé el año 2013 aproximadamente. Tuvo varios, este es como un prototipo, este es el definitivo. Y como pueden ver, lo que le faltaba a la administración del tiempo, a la gestión del tiempo, era una estructura. Y lo que hice fue tomar lo más importante de los últimos 30 años y darle una estructura. Entonces, al centro, ustedes pueden ver
que hay 3 círculos plomos y esos son las dimensiones de la productividad personal. Entonces tenemos al individuo, tenemos el entorno y tenemos las actividades. Entonces el desafío está en fortalecer al individuo a través de competencias orientadas a lo que les hablaba recién, la comunicación, la negociación y resolución de conflictos, el liderazgo, el trabajo en equipo. Y ahí hay algunas herramientas que se llaman herramientas de relación. Y les voy a dar una que es la que más nos cuesta, que tiene que ver con aprender a decir que no. Porque a nadie le enseñan cómo decir que no. Entonces a veces nos sentimos comprometidos con alguien y terminamos administrando crisis de otras personas, porque nos comprometemos de más. Y tiene que ver con la procrastinación igual. Hay una causa de procrastinación que tiene que ver con el hecho de comprometerse de más. Entonces tenemos, en este caso, dentro de las herramientas de relación, aprender a decir que no, aprender a delegar. La delegación efectiva también es una herramienta que uno debería desarrollar cuando fortalece el ser. Después tenemos el entorno, que tiene que ver con el espacio. O sea, yo era súper desordenado, súper disperso, y hoy en día he aprendido a reprogramarme un poco y me he dado cuenta el tremendo impacto que tiene el tener un espacio ordenado. Y eso lo aprendí cuando trabajé con los japoneses viendo el Lean. Entonces, cuando alguien dice, no, ese es mi desorden, si yo me entiendo, se está perdiendo la tremenda oportunidad de generar tremendos resultados. Entonces, el entorno, por ejemplo, lo trabaja a través de la disciplina. Y la disciplina se ve reflejado en cosas tan pequeñas como levantarte en la mañana, hacer tu cama, ordenar tus cosas, no dejar todo tirado, porque lo más seguro es que en algún minuto vas a tener que llegar a tu casa de regreso y es terrible cuando tú encuentras un caos, todo desordenado, loza sin lavar. Entonces, cuando lo haces previamente, a través de la disciplina, también eso favorece a tu conciencia productiva. Hay algunas cosas que tienen que ver con la organización temporal, que vamos a ver cómo se usa el tablero Kanban. Les voy a dar ahí una lámina que si cuando aparezca le pueden sacar una foto porque ustedes podrían implementar un Kanban personal en sus hogares y le va a ayudar bastante. Es como tener un Trello, pero un tablero físico. Y eso te da una perspectiva que tiene que ver con el pensamiento divergente, que te da otra perspectiva de tus tareas y tus actividades. Miren, está el otro círculo que es las actividades y ahí aparecen las herramientas de procesamiento. Entonces, dentro de las herramientas de procesamiento está todo lo que tú puedas utilizar para automatizar tareas. Entonces, si te das cuenta, si se dan cuenta que la mayoría de las personas trabaja mucho en las actividades y se olvida del entorno y se olvida del individuo. Entonces, eso es productividad tradicional, enfocarse mucho en procesar actividades y olvidarnos de la persona, que en este caso es la máquina que produce los resultados. Y nos olvidamos del entorno, entonces andamos persiguiendo la cuenta, andamos persiguiendo el documento que se nos perdió o que de repente no encontramos el celular. Y eso es puro desperdicio, según lo que establecen los japoneses. Este modelo de optimización de tiempo es una mezcla entre programación neurolingüística, coaching, neurociencias y Lean Thinking. El Lean Thinking que viene del Kaizen japonés. Entonces, ya que vimos lo que son las dimensiones, arriba aparece algo que se llama brújula, después en la esquina inferior izquierda está lo que es el mapa, según mi perspectiva, y en la derecha tenemos el reloj. Entonces, eso es lo que vamos a llamar los elementos de la optimización de tiempo, y piensen que la vida es un viaje. Y si tú quieres emprender un viaje a cualquier parte, no sé, quieres internarte en la montaña, para poder llegar a destino y llegar sano y salvo, necesitas una brújula, necesitas un mapa para saber dónde estás y necesitas un reloj para saber cuánto te vas a tardar. Entonces, la brújula se relaciona con tus metas. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que quieres lograr con tu emprendimiento? ¿Cuáles son tus proyecciones de venta que vas a tener de aquí a un año, de aquí a 3 años, de aquí a la próxima semana? Hay que establecer ciertos KPI para poder ir controlando. O sea, tienes que tener indicadores, tienes que establecer métricas, porque si no, no vas a poder determinar hacia dónde va a apuntar tu flecha. ¿Cuál es el sentido que tienes que darle a tu trabajo diario o cuál es la dirección que tienes que seguir? Luego, cuando tienes el mapa, tienes que tener en consideración la realidad, o sea, lo que estás pasando hoy en día. Y aquí entran aspectos un poco de coaching y de programación neurolingüística como
las líneas de tiempo. Hay algo también que se llama las perspectivas temporales, porque hay personas que les cuesta mucho tomar acción. ¿Por qué? Porque están muy pegados al pasado. Entonces ahí tienen un enfoque que es pasado negativo o también puede ser presente fatalista. Entonces cuando tú quieres ir a ver un cliente, tú dices, no, me va a ir mal. No, mejor me voy a quedar en la casa porque me va a decir que no. Entonces te limitas antes de tiempo y tiene que ver con tus creencias internas. Entonces es interesante ese aspecto cuando tú haces una consultoría o haces un análisis personal desde el punto de vista de tiempo para identificar cuál es tu perspectiva temporal. Porque ahí puede estar el secreto por el cual tú no estás generando resultados. O alguien de tu equipo de repente. Si tienes un vendedor que está generando bajos resultados, quizás tiene un enfoque muy fatalista del presente. Entonces le cuesta generar los agendamientos con esos clientes. Bueno, una vez que te terminas con el mapa, también te enfocas en el reloj, y en el reloj están todas las herramientas disponibles que te pueden ayudar a disminuir el tiempo. En este caso estarían las aplicaciones móviles, que les acabo de comentar, la primera o la más importante que les recomiendo usar es Wunderlist, que les voy a mostrar más adelante. Una vez que te enfocas en los elementos, ya entras a lo que son los hábitos de la productividad, que hay varios modelos que los utilizan. En este caso son 6, que es identificar, clasificar, priorizar, y una vez que priorizas, te metes a lo que es el Kanban board, que está ahí, y que dice agregar valor, lo pueden ver, que es el círculo central inferior. Y una vez que organizas el Kanban, que puede ser a través de Wunder, a través de Trello, a través de Asana, a través de Pipefy, te vas a lo que es planificación, que sería ponerle fecha a tus actividades, las ejecutas y una vez que terminas, siempre evaluar. Esto tiene que ver con el hecho de no volver a cometer los mismos errores. Entonces, si dentro de la ejecución pasó algo que no te fue muy bien, entonces la idea es que lo evalúes y tomes acciones para poder prevenir esos malos resultados a futuro. Entonces, cuando estamos muy ocupados ejecutando, o sea, tenemos un enfoque de productividad tradicional, no tenemos tiempo de levantar la cabeza y decir, oye, ¿qué es lo que pasó? Sino que procesamos las actividades y no vemos qué fue lo que salió bien o lo que salió mal, para poder tomar acciones preventivas y evitar estas pérdidas, porque todo está orientado a evitar pérdidas de tiempo, porque aquí no estamos hablando de dinero, estamos hablando de tu vida. Entonces, de repente hay emprendedores que pueden pasar años tratando de alcanzar el éxito, y todo eso es desperdicio. Uno podría decir, desde el punto de vista, desde un punto de vista así como más romántico, todo es aprendizaje, pero siempre hay opciones de acelerar el proceso de aprendizaje. Hay quien consultar, dónde buscar. Hoy en día hay un montón de alternativas que pueden disminuir esa probabilidad de fracasar. Y eso tiene que ver con el hecho de cambiar el enfoque, de cambiar un enfoque del tiempo es oro al tiempo es vida. Bueno, lo que hice fue tomar eso que estaba en el centro, que acaba de desaparecer, eso, y lo puse allá en el libro, y eso es un poco la explicación de qué es la clave del tiempo para alcanzar el éxito en la vida. Miren, aquí hay muchas herramientas, muchas herramientas. Esto es una pequeña muestra de los software que existen hoy en día. Y básicamente lo que hace Optimization, toma todas estas herramientas estos software, estas herramientas de productividad asociadas a las aplicaciones, hay algunos software para usar en el computador, y los subordina a una sola estrategia. Entonces, podríamos considerar que todas estas herramientas que están acá son tácticas para poder alcanzar el objetivo o los objetivos que nos planteamos, y Optimization sería la estrategia para poder alcanzar este equilibrio entre tu vida personal y tu vida profesional. Creo que la voy a buscar, pero eliminé esa lámina donde tenía las 5, pero se las voy a decir al final cuáles son, porque les voy a dar los nombres para que las puedan descargar. Pero ¿Te puedo molestar un sí, segundito? sí, Porque hay sí, una pregunta acá que dice ya, si es que pudieses explicar en breve el enfoque de pensamiento convergente y divergente ya, a lo ya, en función del gráfico anterior, por favor. ya, sí.
Mira, piensen que cuando, bueno, desde el punto de vista de innovación, cuando tú tienes un enfoque más divergente, está más relacionado a lo que es el brainstorming, el buscar alternativas. Entonces, cuando tú identificas tus actividades, la idea es que saques todo de tu cabeza. Entonces, hay un pensamiento divergente, es tratar de ver todo con una visión más amplia. Es identificar todo lo que viene, porque a veces nos enfocamos mucho en lo que es profesional o lo que tiene que ver con el emprendimiento y dejamos de lado lo que es el área más personal. Entonces dejamos la familia de lado, dejamos a las relaciones, dejamos al bienestar físico desde el punto de vista de dimensiones. Y cuando ya entramos a lo que es convergencia, estamos hablando de, empezamos a enfocarnos en cuáles son las tareas que vamos a desarrollar, cuáles son los aspectos importantes a llevar a cabo o a poder agregar a nuestro Kanban board en este caso. Entonces tenemos 4 procesos, hay dos divergentes y 2 convergentes. Cuando divergemos en planificación, también observamos cuál es el horizonte para poder colocar nuestras actividades en perspectiva temporal. Y ahí siempre, como es un proceso más creativo, puede que aparezcan ciertas formas de modificar o de generar una agenda que sea menos pesada derechamente, y que nos permita negociar con las otras partes, porque a veces estamos tan enfocados en lo que es productividad o ocupación que, no sé, bueno, a mí me pasó varias veces que me tiraron una reunión a las 7 de la tarde y yo tenía que ir a tomar once con mi hija. Entonces, cuando tú tienes la capacidad de desarrollar tus habilidades para fortalecer el ser, yo ya negociaba con mi jefe. Entonces aparecían ideas ahí de cómo negociar. Y ese es un poco lo que tiene que ver con, en este caso, cuando es planificación orientada al pensamiento divergente, tiene que ver con un poco la innovación personal, de qué estrategia utilizar o qué se me ocurría para poder negociar con mi jefe, para poder hacer ambas cosas. O sea, cambiar la reunión un poco más temprano, o quizás dejarla para el día siguiente en la mañana temprano, invitarlo a tomar desayuno o invitarlo a almorzar, no sé. Pero la idea era poder alcanzar este estado de equilibrio. No sé si está... le- le- ¿al- ¿Alguien quiere eh, hablar? ¿Sí? ¿Alguien? No, continúa nomás. ¿No? Vamos. Ya, continuamos. Vamos a mostrar entonces las herramientas. Miren, hay una herramienta que es muy buena que se llama MailTrack, que cuando yo recién partí con mi consultora, sufría bastante porque mandaba correos y no tenía idea si los habían leído o no. Entonces no sabía si llamar o no, y tiene que ver con el proceso de venta. Entonces yo decía, chuta, mandé la propuesta, pero mi cliente habrá visto el correo, lo llamo por teléfono, no lo llamo por teléfono. Entonces instalé esta extensión de Google y ahora, bueno, ahora es una plataforma paga, pero igual te da información cuando alguien abre el correo. Incluso antes, cuando recién partió, te daba información de cuántas veces abría el correo. Y tenía clientes que abrían el correo 15 veces y no me respondían. Entonces, con esa información, yo ya me sentía con la suficiente como información para poder llamarlo por teléfono y decirle, oye, ¿sabes qué? Quería saber si viste la propuesta, yo sabiendo que lo había abierto 15 veces. Entonces, la mayoría de las veces me decían, sí, sí, la vi, pero no la he revisado bien. Ay, ¿tienes alguna duda o consulta? Y de esa manera eliminaba la ansiedad, esa ansiedad que se generaba el hecho de no saber si había abierto o no el correo. Incluso me ha servido para algunos cobros, de cuando se han desarrollado algunos servicios. Alguien tiene, sí, sí, como que tú le envías el correo y la persona se hace como se hace el desentendido y tú no sabes si abrió o no ese email. Así que una vez que tú ya sabes que lo ha abierto unas 2 o 3 veces, tú lo puedes llamar por teléfono, o incluso la primera, tú ya sabes que lo abrió, entonces inmediatamente que lo abrió, tú podías llamarlo. Y es como, oh, justo estaba viendo tu correo. Entonces ayuda bastante desde el punto de vista de productividad.
El otro software es Wunderlist, que no sé si pueden ver aquí, no tengo un puntero, pero es como una estrellita blanca que tiene, es como una etiqueta roja, como que tiene una estrellita blanca al medio. Esa es la Al lado de aplicación. Asana. Sí, al lado de Asana está Wunderlist. Ya, ese es el que yo les recomiendo que descarguen. Bueno, también está Trello, que es muy utilizado en varias empresas, pero tiene esa desventaja que hay que ser súper estricto con las reuniones, hay que ser súper estricto con la gestión de cada tablero, cada persona tiene que comprometerse porque basta que uno del equipo falle y se desarma todo el sistema. Alguien que no sea constante. Y abajo pueden ver uno que se llama Gmail Meter, Gmail Meter, que es una métrica para identificar cómo estás gestionando tus correos electrónicos. Entonces te entrega estadísticas mensuales. También es una extensión de Google, así que la pueden instalar y les va a ayudar bastante a ver cómo lo están haciendo desde el punto de vista de los correos, igual, porque ahí sí que se pierde tiempo, redactando, leyendo y redactando correos electrónicos. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, como les dije, la idea es subordinar todas estas aplicaciones a Optimization, que es una estrategia, más que nada. Y aquí les presento algo que es un modelo de pensamiento simplificado, muy simplificado, que es un extracto de un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria, T. Harv Eker, y también hay aspectos de coaching y que tiene que ver con las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo. Miren, esto, a pesar de que uno podría decir que no, pero igual tiene bastante que ver con la optimización de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando tienes pensamientos, esos pensamientos pueden generar emociones, que la emoción sería atribuible a la reacción fisiológica que tiene el ser humano por los pensamientos. Estas emociones van a generar sentimientos que ya es la percepción que uno tiene respecto al estímulo que nos está llegando, y eso podría generar algún estado de ánimo. Entonces, esos estados de ánimo pueden influir en tu productividad, porque si estás en resentimiento, en resignación, en confusión, en agobio, o estás en serenidad o aceptación o motivación, eso va a influir en tu energía y también va a influir en tu actitud, la actitud que vas a tener día a día. Dependiendo de los sentimientos que tengas, eso también va a determinar cuáles van a ser tus acciones. Y tus acciones van a influir en tus resultados. Y volvemos a entrar al loop porque tenemos allá un observador y el observador siempre está basado en sus percepciones, en sus filtros, en interpretaciones y expectativas. Por lo tanto, va a generar nuevos pensamientos y eso hace que estemos en un flujo continuo de pensamientos, sentimientos, acciones, resultados, observando los resultados, y eso puede que me haga caer en estados de pesimismo porque a lo mejor no estoy alcanzando las métricas que me propuse, pero quizás tengo que analizar cuáles son las estrategias que estoy usando o las tácticas que estoy usando. Entonces, la mayoría de las personas que hace se deja vencer un poco por estos malos resultados y en vez de tomar acciones correctivas, cae quizás en quejarse mucho. Bueno, aquí entra el papel de víctima. No sé si ahí lo pueden escuchar. Para reconocer a una víctima, ustedes tienen que identificar a aquella persona que se queja, que se justifica y que culpa a los demás, o que culpa algo externo. Entonces siempre le está echando la culpa a que no, que el sistema, que el fondo, que la herramienta, que no sé, que la otra persona, que el gobierno. Siempre hay alguna excusa, Sí, ¿sí? eso es como todo lo contrario a lo que se denomina la autorresponsabilidad. Y que es Justamente. lo que dice que todo lo que me pasa depende de mí. Todo lo que pasa, sí. Ese está súper relacionado a la proactividad porque a la autorresponsabilidad y a la proactividad, ¿por qué? Porque cuando tú eres proactivo, tú sabes que puedes hacer que las cosas pasen. No esperas que las cosas pasen así como por magia. Entonces, cuando tú eres víctima, te quedas sentado y es como, no, estoy aquí, no he vendido nada. Ya, pero ¿has salido a vender? No, no he salido a vender, es que estoy esperando que alguien me enseñe. Ah, pero ¿y buscaste algún curso?
Sí, es que no he encontrado ninguno. ¿Y dónde buscaste? No, estuve viendo en internet. ¿Y en qué parte? Y así el círculo vicioso de la víctima. En cambio, la persona que es proactivo se mete a Google, busca cursos de venta o cursos gratuitos o streaming de venta y asiste a todas las actividades y va aprendiendo, pregunta, consulta. Y ese es el enfoque. O sea, él hace que las cosas pasen. Tiene la O responsabilidad. parte, o parte viniendo a las clases los días lunes a las 8. Justamente, porque así va aprendiendo y va añadiendo herramientas a su, a su, a su ser que le permiten aumentar su rentabilidad. Entonces, aumenta cada cosa que tú aprendes va a permitir que a futuro tu tiempo, en este caso, cueste más, porque como no es dinero, sino que es vida, entonces lo que tú tienes que buscar es que cada minuto te rentabilice por la cantidad que tú decidas. Vamos a pasar al siguiente. Esto, si es que pueden, por favor, sáquenle una fotografía, que es el método SMART potenciado. Potenciado. Entonces, el método SMART, ¿sí? Estamos a 5 minutos. Ah, ya. El método SMART es potenciado para poder establecer metas poderosas. Entonces, las metas tienen que ser específicas, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, tienen que ser relevantes y que tienen que estar basadas en el tiempo. Entonces, para que puedan establecer las metas de su emprendimiento o metas personales, ahí está la lámina que les va a ayudar bastante. Voy a pasar ahora, ya espero que le hayan sacado fotografías. Miren, lo voy a pasar rápido, que tiene que ver con el principio de Pareto, que muchas veces cuando priorizamos tareas nos dicen usa Pareto, pero eso sirve para actividades que generan, son actividades en realidad que se pueden medir, pero cuando hablamos de la vida personal, que tienen que están relacionadas más a emociones, no podemos usar Pareto. Entonces tenemos que buscar otra metodología. Y ahí es donde aparecen, en este caso, por ejemplo, bueno, ahí la mayoría de las veces aparece este señor que es el monstruo de la procrastinación, que pueden ver es un monstruo tierno que nos hace perder mucho tiempo. Alcanzan a ver algo que dice trampa de la motivación, porque nuestro cerebro está diseñado para buscar el placer, para ahorrar energía y evitar el dolor. Entonces, cada vez que ustedes tengan que hacer una actividad que esté relacionada con sus resultados profesionales o de emprendedores, se va a activar la ínsula en el cerebro. Y eso va a hacer de que busquen el celular, busquen la excusa de que me voy a fumar un cigarro o no, me tomo un café y después parto. Entonces siempre el cerebro va a estar buscando la manera de evitar el dolor, que en este caso es la ínsula o la actividad en sí, ahorrar energía, que ojalá estar todo el día sentado en el sillón viendo televisión, y también buscar placer. Por eso es tan difícil para los emprendedores generar resultados, porque son sus propios jefes. Cuando tú estás en un trabajo tradicional, tú tienes a alguien que está encima tuyo y te está controlando. En cambio, cuando eres emprendedor te tienes que controlar a ti mismo. Y ese es un tremendo desafío, lidiar con la procrastinación. Y aquí pueden ver cuáles son las causas internas y las causas externas. Entonces, están las causas internas, donde está el miedo al cambio, el miedo al fracaso, el hecho de comprometerse mucho y la adicción al último minuto. Después tenemos las causas externas, que tienen que ver con actividades abrumadoras, las actividades desagradables, cuando hay metas poco claras y hay flujo de tareas poco claro. Entonces, cuando hay miedo al cambio, lo que hay que hacer, y aquí va un tip, es aventurarse nomás. O sea, es echarle para adelante, como dice el dicho. No hay que tener miedo, porque en la medida que tú haces cosas como dicen, la valentía no es la ausencia del miedo, sino es la capacidad de actuar a pesar del miedo. Entonces, si te da miedo vender, busca algunos clientes que no sean tan importantes, deja los clientes más importantes o los que creas tú que te van a generar más impacto, déjalos al final y practica y practica y practica hasta que pierdas el temor. Está relacionado cuando una persona quiere aprender a hablar en público también, la práctica lo mejor que puede hacer. Cuando tienes miedo al fracaso, yo creo que ahí ya deberías buscarte un coach que te acompañe, porque está relacionado a causas internas que podrían estar asociadas a algunos problemas relacionados con la aprobación. Entonces, cuando hay miedo al fracaso, lo importante es disminuir el riesgo. Entonces, podrías
analizar a qué es lo que le tienes miedo, porque bueno, me ha tocado clientes que le tienen miedo, escuchan la voz de su mamá diciendo no, te va a ir mal y cosas por el estilo, o la voz de su papá que era muy estricto, diciéndole que no iban a alcanzar nada, nada en la vida que valiese la pena. Entonces, para poder lidiar con eso que es a largo plazo, también podrías generar un buen plan para poder disminuir el riesgo. Cuando te comprometes mucho, bueno, también eso se relaciona a lo que les decía de no saber decir que no. O sea, hay que aprender a decir que no. Cuesta bastante, pero te genera un tremendo impacto en tu vida cuando lo aprendes. Después, cuando tienes adicción al último minuto, aquí esto es procrastinación pura y yo soy el número uno de la adicción al último minuto. Y he lidiado con eso obligándome a actuar cuando tengo tiempo, porque hay algo que se llama el principio de Parkinson, que cuando tú tienes, por ejemplo, 2 semanas disponibles para hacer una actividad, nuestro cerebro tiende a usar todo el tiempo que tiene disponible. O sea, si tiene 2 semanas, usa 2 semanas. Si tú le dices a tu cerebro que tiene un día para hacer la actividad, lo va a hacer en un día. Entonces, para evitar el último minuto, hoy en día acorto los plazos. Si alguien me dice, oye, envíame una propuesta el próximo miércoles, yo me obligo a enviarlo hoy. Por ejemplo, si hubiese tenido una cita con algún cliente y me hubiese dicho, oye, envíame la cotización el miércoles, yo por mi cuenta me obligaría a llegar a la casa y terminar esa cotización para poder revisarla mañana, pero pensando como que la tengo que enviar hoy a la noche. Y así elimino esa causa de procrastinación. Pero tiene que ver con obligarse. Cuando tienes abajo las causas externas y hay actividades abrumadoras, una actividad abrumadora son muy grandes, ¿sí? Voy a... eh, la idea es cortarla en pedacitos más pequeños. Porque eso es lo que nos genera ese miedo, ese temor a lidiar con esas actividades. Cuando son desagradables, siempre la actividad desagradable va a la primera hora del día. O sea, es la primera actividad con la que tú partes. Y cuando tienen metas poco claras, utilicen SMART para establecer bien la meta. Y cuando hay flujo de tareas poco claro, ahí identificar cuáles son los pasos que tiene que tener cada una de esas actividades. Paso 1, paso 2, paso 3, como establecer un procedimiento de esa actividad en sí. Tenemos esto que tiene que ver con la priorización. Cuando ustedes prioricen alguna actividad por algún método tradicional, que puede ser matriz de administración del tiempo, el método ABC o algún otro, o Pareto, ingresen esa actividad en este tamiz y háganse la primera pregunta. ¿La pueden eliminar? Porque a veces se puede eliminar. Si es que la respuesta es no, pregúntense, ¿se puede delegar? Y cuando es delegar, también automatizar. Si la respuesta es no, pueden preguntarse si es que la pueden aplazar, porque en ese caso aparece algo que se llama procrastinación consciente. O sea, quiere decir que esa actividad no es tan importante y la pueden aplazar. Si la respuesta es no, bueno, ahí ya pasan al Kanban o va a su tablero donde genera las actividades y los resultados. Aquí entra la pregunta, ¿qué es lo que puedo hacer hoy para tener un mejor mañana? Siempre hacerse esa pregunta o estar constantemente haciéndola, porque puede que algo pase por este filtro y no quede registrado, por lo tanto tienen que estar viendo la forma de agregar valor constantemente. Paso 1, priorizar por método tradicional. Paso 2, aplicar doble filtro, que sería este. Y el paso 3, siempre agregar valor, o buscando agregar valor. Rápidamente, enfermedades tecnológicas. FOMO, el miedo a desconectarse del mundo, o Fear of Missing Out, que, bueno, hay personas que dejan el celular en la mesa y ya empiezan a tiritar. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de nomofobia, que es la segunda, de miedo a perder el móvil, sino es el miedo a estar desconectado de la pantalla. Y el último es el síndrome de vibración fantasma. Entonces son aquellos que van caminando por la calle y creen y se van tocando el bolsillo, o las chicas que se revisan la cartera porque creen que las están llamando o escuchan un celular vibrando en algún momento. Algo de ritmos biológicos, que esto lo voy a pasar rápidamente porque quiero llegar al Kanban, ritmos ultradianos, que también podría hablarles algo de esto en otra oportunidad.
Ahí están las herramientas para que le saque la foto. Está Pipefy, Wunderlist, Mailtrack, Bfocus, Calendar y Trello, que son las 6 aplicaciones que yo considero que les pueden ayudar bastante. Pipefy y Trello están arriba y abajo porque pueden usar una indirectamente de la otra, si es que van a trabajar con algún equipo. Esta imagen le pueden sacar una foto porque aparece cómo hacer un Kanban board. Ese es para los que, si es que revisan mis páginas web o mi fanpage en Instagram, pueden ver algunos Kanban que hemos desarrollado con algunos clientes y les ha ayudado bastante a desahogar tareas cuando hay mucho trabajo pendiente. Entonces, lo que se hace, se establecen categorías con los POSIT por colores, los que ustedes determinen, y luego se pasa a trabajar en el tablero y cada POSIT tiene que llevar mucha información. Entonces, lo bueno es que tú controlas en este caso la actividad, no la actividad no es que la actividad te controle a ti, como cuando pasa en el caso que está en un Trello, porque tienes que ir al computador o tienes que ir al teléfono para poder verla. En cambio aquí tú te puedes parar en la oficina y mira y visualiza, y esto es en parte lo que se relaciona con el pensamiento divergente. Entonces tú tienes la visión completa de lo que está sucediendo en tu vida o en tu equipo a cada momento para poder tomar decisiones. ¿Y cómo funciona? Bueno, van de aquí, actividades pasan al WIP, que son el trabajo en progreso, que es la semana. Eliges las 3 MDA, que son las 3 actividades del día. Estas son las 3 actividades que agregan valor, están las que te pagan el día. Luego van entrando más actividades y van entrando más actividades. Esas quedan listas las MDA. Entran más actividades importantes al WIP. Bajan actividades al MDA. Estamos ya en el día martes. Esto va a ser mañana en la mañana. Cumpliste con las actividades del martes y ya el miércoles bajarían 3 más y así vas avanzando generando resultados. Ahí está Wunderlist, es la máscara de trabajo de Wunderlist, que es la que uso yo, donde llevo muchos proyectos, llevo muchos equipos de trabajo y también llevo algunos clientes en Wunder para ir anotando las cosas que van apareciendo. Este es un tip, cada vez que ustedes acuerden algo, escríbanlo en Wunderlist, o sea, en vez de anotarlo en un papel o anotarlo en cualquier parte, lo llevan a Wunderlist a la lista correspondiente. Y en este caso, si ven en la columna izquierda, aparece personas efectivas, los proyectos MLP, que son metas largo plazo, está la Academia Latinoamericana de Desarrollo Personal, está Optimization, tengo un backlog, un WIP y un MDA, está App Studio, que es una de las agencias con la que trabajo, están las herramientas de coaching y hay algunos clientes que están ahí desarrollando proyectos. Esto es lo último, que tiene que ver con los niveles de estrés y rendimiento, y lo que alcanzo a contarles de esto es que a medida que va aumentando el estrés, que no es algo malo, también aumenta nuestro nivel de rendimiento. Entonces podemos pasar de estados de apatía y vamos aumentando a lo que es estimulación, control y confianza, a la medida que aumentan los neurotransmisores del estrés, que son la noradrenalina, la adrenalina y el cortisol, y podemos entrar en algo que se llama canal flow, que es de un psicólogo que se llama Mihaly Csikszentmihalyi, que él estableció que hay personas que pueden entrar en estos estados como de distracción total de la dimensión temporal, o sea, como que se salen del tiempo. Y hay deportistas que dicen haber visto todo en cámara lenta. O sea, no sé si han visto algunos futbolistas o basquetbolistas que de repente se suspenden en el aire y es porque están en estado de flujo, por haber alcanzado este nivel de equilibrio entre los neurotransmisores y hormonas del estrés y los neurotransmisores y hormonas llamados mensajeros alegres, en este caso la oxitocina, la serotonina, la melatonina, la acetilcolina, la dopamina y las endorfinas. Pero ¿qué sucede cuando tú descuidas tus dimensiones físicas, tus dimensiones mentales, espirituales y sociales? Te empiezas a ir hacia el otro lado, que sería la zona de distrés. Entonces bajan tus neurotransmisores y hormonas buenos o mensajeros alegres y empieza a aumentar harto una hormona que es muy dañina, que se llama cortisol y que es la causa de muchas enfermedades hoy en día. Hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Cushing,
que está relacionada con el estrés, que la podrían buscar por ahí. Se escribe Cushin, la enfermedad de Cushing, y que a veces explica algunas cosas que pueden estar pasando en tu vida relacionado con cuadros de estrés crónico. Ese es el formato de Mihaly de la definición de flow, donde podemos entrar desde apatía hasta lo mismo que veíamos anteriormente, que podíamos llegar hasta incluso a la depresión, estados de pánico y llegando a depresión. Termino con esta frase que me gusta mucho porque está relacionada con mi libro y que dice que si cuidas tu tiempo, cuidas tu vida, porque es lo más importante que tenemos todos los seres humanos. Y finalmente los dejo con mi compromiso, que es que todo el mundo tenga más tiempo, menos estrés y más felicidad. Así que espero, nos pasamos un poquito, pero alcanzamos a ver todo. Estuvimos casi dentro del tiempo, pero es mucha información, son 10 años de estudio de este Muchísimo. tema. Sí, son 10 años de estudio, hay mucha información que quedó en el tintero, pero elegí lo más importante para que lo tuvieran. Así que si tuvieran consultas respecto a cómo mejorar su gestión hoy en día, también lo podrían llevar a Ya. cabo. Oye, Humberto, te pido que ¿Sí? descuelgues la pantalla, por favor. ¿Ya? Ahí estamos, ya. Ahí Ok, estamos. entonces, tenemos la palabra, vamos a pasarnos el tiempo si ya nos pasamos. Esto es lo paradójico, porque en la clase de uso del buen tiempo nos De pasamos. optimización de tiempo. Sí, Sí, ya. Oye, aquí tenemos ¿hay chat. alguien que quisiera tomar la palabra y hacer alguna consulta, por favor? Que levante la mano, hable ahora o calle para siempre. Esta clase ha sido espectacular, muchísima materia, muy entretenida, algo que nos compete a todos. ¿Alguien quiere hacerle alguna Sí. pregunta, chiquillas y chiquillos? ¿Sí? ¿Alguien? Ni Angélica, ni Silvia, ni Mariú, María Luisa, Sergio, Violeta, ¿Alguien? ¿no? Ya, está todo claro y si no, van a tener que revisar después el video. Ya, Humberto. Ah, Angélica quiere hacer una consulta. Ya, Angélica. Vamos, dale, Ah, vamos. Ya, Angélica. sí, ahí, ahora sí. Y habló de libros y temas así. ¿Cómo me comunico para ver el tema de visitar la fanpage y tener más información? De ahí ese Voy a libro, poner. Ah, ¿dónde está? ¿Y el libro, dónde está? el libro lo pueden encontrar en todas las librerías bueno, en Santiago se encuentran casi todas, en lo que es Feria Chilena del Libro, en las librerías antárticas, y también lo puedes pedir a través voy a poner aquí www.buscalibre.cl. Perfecto, Acabo ahí de está, poner en ahí, busca libre. y también pueden visitar la página que es www.opsensation.com. Estupendo, ya. Oye, ¿quién es tu editor? Reel Editores, Real Editores. Reel Editores, sí, Ya, estupendo. ¿Y sí. esos son chilenos o no son chilenos, Real? Son chilenos, pero Ya, ahora ya están migrando a España, a México y a Colombia. estupendo. Ya pues. Sí. Así que, ya. Eh, tenemos aquí una sorpresa. Sí, porque nuestro querido profesor y autor quiere sortear un libro. Que levante la mano quien se quiere ganar su libro, por favor. Así, que levante la mano. ¿Quién? Sí, ya. Vamos a hacer un sorteo con todos los participantes posteriormente, una vez que termine la clase. Yo tengo un listado acá y le vamos a tirar un número al azar y el profesor va a determinar y yo lo voy a comunicar en el grupo, en el chat. Vamos a ¿Ya? decir quién es el ganador y después vamos a ver cómo se lo hace llegar. Ah, pero el profesor tiene invitación. ¿Cuál es la invitación, Sí. profesor? Ya, si es que alguien se llegara a ganar el libro, puede venir a buscarlo a Concepción, o sea, puede programar un viaje a Concepción y tendría un día completo de consultoría en optimización de tiempo conmigo. Pero Ya, tendría o que sea, venir a buscarlo acá. claro, claro. Tendría Sí, que sí, amanecer en Concepción, pasar todo el día en Concepción con el profesor
y devolverse si es que es de otra ciudad, porque aquí tenemos gente de todo Sí. Chile, ¿eh? Así Ah, que bien. súper bien. Ya, oye, así que posteriormente quedamos con el compromiso y, y quedamos conectados. Están todos participando en el chat, tenemos el grupo en Startup Chile y al profesor lo tenemos aquí disponible por cualquier consulta. ¿Estamos? Sí. Muchísimas gracias, Humberto. Eh, Gracias a ti, Jorge. espero que te haya gustado la experiencia. Esto ha Sí, no, sido hasta el final, hace 500 kilómetros de Sí, distancia. Así sí, que no, muchísimas fue muy gracias a buena todos por experiencia. participar. Muchas Ya pues. gracias a todos. Que estén muy bien. Y, y felicidad y tiempo y vida. Listo. Chao, chao. Si cuidas tu tiempo, cuidas tu vida. Esa es la Ese es el frase. lema. Muchas gracias. Ya pues. Ya, Chao, nos chao. vemos, que esté bien. Nos vemos. Adiós.